En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta mañana de lunes pidiendo al Señor el eterno descanso de María del Carmen López Ruiz, que el Señor llamó a su casa. Pedimos el eterno descanso de Carol, también del Señor Martín Jiménez Estrada, el eterno descanso de Arturo Márquez III, de Josefina, y también el eterno descanso de Juan Torres Peregrina, el padre sacerdote que ha sido llamado también a su descanso eterno. Hemos estado también en una jornada de oraciones por las vocaciones. Pedimos por la gran fiesta de el gran pastor, el buen pastor Jesucristo nuestro Señor, y por el padre Agustín Rodríguez Escalera, que mañana será intervenido a las 5 de la tarde. Pedimos que salga bien de su operación. Por la señora María Angélica, nos piden mucha oración por ella. Damos gracias al Señor por la recuperación de Daisy Alvarado Navarro, que estuvo en hospital, ya está en casa, se está recuperando. En acción de gracias del 33 aniversario de la Ultrella de San Jorge Mártir. Pedimos por Viviana, por Dani, por Natalia Lescano. Pedimos también por Oscar Eduardo, por la salud de la señora Minerva, por la señora Marta Rivera González, que el Señor le ayude en su salud. Y pedimos también por Emanuel, que se siente muy triste, está desesperado. Su esposa se ha ido de casa y no le deja ver al hijo. Estas cosas desafortunadamente suelen pasar. Y pues nuestro hermano se encuentra en amplia depresión. Pedimos al Señor que toque su alma, que lo sane, que lo recupere, y por supuesto también que las cosas en estos temas se arreglen. Finalmente, en los divorcios el único que gana pues es el abogado, y los que sufren mucho son los hijos. Independientemente de las circunstancias o las cosas, pedimos, Señor, que se pueda dialogar, que se pueda vivir en paz, que se pueda nuevamente pues estar en tranquilidad y en oración. Solo tú, Señor, eres el dueño de nuestras vidas y eres el amor de los amores. Toca nuestros corazones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos así nuestro video en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, el buen pastor, según las palabras de Cristo, es precisamente el que, viendo venir al lobo, no huye, sino que está dispuesto a exponer la propia vida, se compromete, luchando con el ladrón para que ninguna de las ovejas se pierda, sino estuviese dispuesto a esto. Si eso sucediera, que Cristo no quisiera entregar su vida, pues no sería digno del nombre del buen pastor. Sería mercenario, pero no pastor. La alegoría del buen pastor y en ella la imagen del redil tiene importancia fundamental para entender lo que es la iglesia y las tareas que deben realizarse en la historia del hombre. La iglesia no debe ser solo redil, sino debe realizar este misterio que siempre está realizando entre Cristo y el hombre, y el misterio del buen pastor, que da su vida por las ovejas. Evidentemente, esta solicitud pastoral es de modo particular la vocación de los pastores, presbíteros y obispos, y ellos deben de modo particular fijar la mirada en la figura del buen pastor, meditar todas las palabras del discurso de Cristo y ajustar a ellas la propia vida. En el Evangelio de hoy, en el tema de hoy, el chisme dentro de la iglesia. Este tema nace a partir de las lecturas de ayer domingo. Primero, obviamente, la primera lectura donde Pablo y Bernabé
les hacen una bronca por predicar la palabra. Pablo siempre a los cercanos, luego a los paganos, pero de todas maneras siempre con problemas. Y luego hasta gente poderosa económicamente pues se pone en contra de ellos por predicar la palabra de Dios. Esto nace también la razón de que el Papa nuevo, el Papa León XIV, no tiene ni una semana de electo y ya le están inventando chismes. Todos nosotros sacerdotes como figuras públicas nos inventan chismes, pero ¿qué nos podemos esperar si al mismo Cristo Jesús lo llamaron comelón, borracho y hasta Satanás? El chisme dentro de la iglesia se considera un problema grave que obviamente daña la unidad y la sana relación entre los miembros. La Biblia condena como un pecado este actuar. La iglesia debe esforzarse por erradicarlo y fomentar el amor y la verdad y la unidad. ¿Tú has escuchado que hablan mal de alguien, que inventan cosas? ¿Le echas más leña al fuego? ¿Dices cosas que no te constan? Cuidado. ¿Por qué el chisme es un problema? Porque daña la reputación y la unidad. El chisme puede dañar la reputación de otros, generando desconfianza y resentimiento dentro de la comunidad. La Biblia condena el chisme como un pecado que puede ser destructivo y dañino. Es obstáculo para la relación. El chisme puede crear divisiones, obstaculizar la sana relación entre los miembros de la iglesia. Y también es un reflejo de falta de amor y unidad. El chisme revela una falta de amor y unidad entre los creyentes, lo que contradice la esencia de la iglesia. Es un daño al reino de Dios. El chisme afecta la imagen de la iglesia ante el mundo y puede desanimar a otros a acercarse a Dios. ¿Cómo abordar el chisme dentro de la iglesia? Primero, educación. La mitad de la santidad es la educación. Es importante enseñar a los miembros de la iglesia sobre el pecado del chisme y sus consecuencias. Por ejemplo, los líderes de la iglesia deben dar ejemplo de amor, verdad y unidad, mostrando cómo se debe hablar a los demás y cómo se debe hablar de los demás. Intervención. Si se detecta chisme, es necesario intervenir de forma amorosa y firme, enseñando al miembro culpable sobre el pecado del chisme y las consecuencias que se pueden generar. Discusión. Se puede crear un espacio para la discusión y reflexión sobre el tema, ayudando a los miembros a entender la importancia de la unidad y la sana relación. Perdón y reconciliación. Si se ha causado daño, es importante buscar el perdón y la reconciliación entre los miembros afectados. En resumen, el chisme dentro de la iglesia es un problema que debe ser abordado con seriedad y amor, fomentando la educación, el ejemplo, la intervención y la reconciliación. La iglesia debe esforzarse por ser un lugar de sanación, unidad y crecimiento espiritual, donde el chisme no tenga lugar. Por lo tanto, el chisme no es solo palabrería. Es un pecado que puede causar un daño significativo tanto a las personas como al cuerpo de Cristo. Como creyentes estamos llamados a ser personas de amor, verdad y unidad, reflejando el carácter que Cristo ha tenido en todo lo que decimos y lo que hacemos. El chisme es contar información sobre alguien con el objetivo de dañar, ya sea información verdadera o falsa, espíritu demoníaco que lo mueve y que busca destruir la unidad. El chisme causa contienda, angustia, quebrantamiento y condenación. Se insta a los creyentes a evitar lo chismoso y a no participar, echando más leña al fuego en el chisme. Citas bíblicas contra el chisme, pues hay muchísimos versículos de la Biblia sobre este tema. Proverbios 16:28, Salmos 15 del 2 al 3, Proverbios 11:13, Efesios 4:9, Proverbios 11:9, Proverbios 10:18, Mateo 5:11, 1 Corintios 6, 9 al 10, Salmo 34:13, Proverbios 15:4, Proverbios 18:8, Salmo 51:10, Mateo 18:20. En el tema de hoy, evitemos el chisme. Ya estamos en Santos y Conversos. Vamos a ver en este santoral a San Cirilo Mártir. En Axiópolis, en Mesia, San Cirilo de Mesia, hoy Bulgaria, San Cirilo Mártir, que fue martirizado junto a 6 compañeros, esto en el siglo III. Y también rescatamos a San Moaldo, obispo, en Treveris de la Renania, en Austrasia. San Modoaldo, obispo que fundó y enriqueció varias iglesias y monasterios, constituyó también diversas agrupaciones de vírgenes, siendo sepultado junto a su hermana Severa, en el año 647. En Santos y Conversos, San Cirilo de Mesia, San Modoaldo, obispo en Treveris.
La rola simpática de hoy es del dúo Líbano, El Chisme. Vamos a escucharla. El pastor le aconseja y le dice que sea humilde y no vaya a pelear. Pero ella dice que no soporta y ahora le va a demostrar. Se pasea para allá, se pasea para acá, se pasea para allá, se pasea para acá. En el chiste, Adán le pregunta a Dios: Dios Padre, Padre Yahvé, quiero preguntarte, ¿por qué hiciste a Eva tan hermosa, tan atractiva, tan bella? Y Dios tranquilamente le contesta: para que te guste ella. Oye Dios, pero ¿por qué la hiciste tonta? Y Dios le contesta: para que tú le gustes a ella. En curiosidades de la Iglesia Católica, creo en la Iglesia una santa católica y apostólica. ¿Por qué solo puede haber una Iglesia? Así como existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo. Una única Iglesia esposa de Cristo, por tanto, una única Iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza, la Iglesia el cuerpo. Juntos formamos el Cristo total. Como el cuerpo tiene muchos miembros, pero solo uno, de igual modo la Iglesia existe en y está tomado por muchas iglesias particulares, diócesis. Jesús fundamentó su iglesia en los apóstoles. Este fundamento permanece hasta hoy. La fe de los apóstoles, bajo la dirección del ministerio de Pedro, que preside en la caridad, se transmitió en la iglesia de generación en generación. También los sacramentos que Jesús confió al colegio apostólico siguen operando con la misma fuerza de su origen. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza y lo que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Efesios 4, 4 al 6. En curiosidades de la Iglesia Católica, creo en la Iglesia una santa católica y apostólica. ¿Por qué solo puede haber una Iglesia? Así como existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo. Una única Iglesia esposa de Cristo, por tanto, una única Iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza, la Iglesia el cuerpo. Juntos formamos el Cristo total. Como el cuerpo tiene muchos miembros, pero solo uno, de igual modo la Iglesia existe en y está tomado por muchas iglesias particulares, diócesis. Jesús fundamentó su iglesia en los apóstoles. Este fundamento permanece hasta hoy. La fe de los apóstoles, bajo la dirección del ministerio de Pedro, que preside en la caridad, se transmitió en la iglesia de generación en generación. También los sacramentos que Jesús confió al colegio apostólico siguen operando con la misma fuerza de su origen. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza y lo que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Efesios 4, 4 al 6. En curiosidades. En la buena onda, este sábado tenemos peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Me refiero a todo el movimiento de cursillos. Esto será a las 2 de la tarde, para que a las 4 estemos allá en Santa Misa. Vamos a caminar desde Peralvillo como acostumbramos para vivir esta Santa Misa. Agradecimiento a Dios por todos los dones recibidos, por cada uno de los cursillos, ultrellas, reuniones de grupo, por todo el movimiento. Le pedimos al Señor que renovemos nuestros colores, que volvamos nuevamente a ser más enamorados del Señor y nos comprometamos más en su servicio. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Gracias por estar conmigo. Esto es Espíritu Canal. Denle like y suscríbanse.